Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todos ustedes que a través de las redes sociales, internet, YouTube, siguen estas conferencias bíblicas con mucha atención, sobre todo en los tiempos en que nos encontramos viviendo. Y hoy voy a compartir un tema titulado El temor de Dios. El temor de Dios. Hace algunos días, todos nosotros fuimos testigos. Para ser exactos, hace 2 días, el pasado viernes, Estados Unidos lanzó una coalición en contra de la nación de Siria, junto con Inglaterra y con Francia, porque hace algunas semanas el presidente Bashar Assad de Siria lanzó otra vez productos químicos contra su mismo pueblo, usando el gas sarín y el cloro, para poder amenazar, intimidar, coercionar al pueblo que no se sigan levantando en contra de él. Había y existe todavía un tratado internacional de armas nucleares y de armas prohibidas firmado por más de 160 naciones, de las cuales hay un Consejo de Seguridad que se llama las Naciones Unidas, que son China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera. Y el presidente Assad, pues violando este tratado, usó armas químicas. Y ahora, ayer en las Naciones Unidas, las mismas Naciones Unidas condenaron el uso de armas químicas, por lo cual Estados Unidos con Inglaterra y Francia lanzaron este ataque, no sobre la población, sino sobre las bases donde los satélites detectaron que se encuentran reunidas y amontonadas estas armas químicas. Inmediatamente hemos sido bombardeados, ya se imaginan, con correos de todo el mundo. De Sudamérica, hasta de China nos han mandado correos, del Medio Oriente preguntándonos, ¿es esta la tercera guerra mundial? ¿Qué consecuencias puede acarrear esta intervención militar ahí en el Medio Oriente, donde sabemos que se encuentra una olla hirviendo? Para que tengan rápidamente ustedes un panorama antes de abordar el tema, quiero que noten lo siguiente. En el Medio Oriente se encuentra Rusia, Irán, Irak y Turquía se acaba de unir a esta coalición. China por detrás, no tan enfrente, pero respaldando a esta coalición. Aquí está el Oriente. Y en el Occidente solo tenemos a Estados Unidos, que se encuentra ya en bancarrota económica, porque hace una semana Rusia y China firmaron un acuerdo de ya no comprar el petróleo en dólares, perdón. Desde casi desde la Segunda Guerra Mundial, todas las naciones que quieren comprar petróleo tenían que convertir su moneda en dólares. Ahora ya no. Ahora ya quieren usar yuanes y rublos rusos y tratar de hundir la economía de Estados Unidos, lo cual va a suceder también de acuerdo a las profecías bíblicas. Entonces, si en el occidente ya no está más que Estados Unidos lanzando, como decimos, ¿verdad?, patadas de ahogado, entonces, ¿qué va a suceder en el Medio Oriente? Bueno, de acuerdo a Ezequiel capítulo 38 y 39, este viernes grabamos un noticiero con una edición especial profético. Métanse ustedes a las redes, ya lo subimos desde ayer. Solamente en 2 horas hemos tenido 240,000 visitas. En 2 horas en que subimos el noticiero especial profético, abordando este tema y explicando lo que está pasando. Hace 2700 años la Biblia profetizó que se uniría Rusia con el nombre de Magog, porque los magogitas vienen de los escitas formaron los godos, y los godos es lo que produjo lo que se encuentra ahorita el área geográfica de la Rusia moderna. La Biblia profetizó hace 2700 años que a Rusia se le iba a unir Persia. Persia en 1935 se le cambió el nombre a Irán. Entonces la Biblia menciona las naciones protagonistas del siglo XXI que se encuentran ya en el campo, en el escenario mundial, listas para entrar en acción exactamente en la forma en la que la Biblia las anunció, con cientos de siglos de anticipación por los profetas hebreos. ¿A qué va a llevar todas estas cosas? No sabemos, ¿verdad? Rusia no creo que mande misiles inmediatamente contestando los Estados Unidos. Putin no ha contestado, no ha dicho nada.
sabiendo que él es el que respalda totalmente el régimen de Assad en Siria. Irán ahorita está usando este pretexto para atacar a Israel. Entonces ya podríamos nosotros ver que el Medio Oriente se convertiría en el centro del escenario mundial donde tendrá inicio la Tercera Guerra Mundial, tal como este libro lo profetizó hace más de 2700 años. Vivimos un mundo muy cambiante, impredecible, un mundo que está llevando a mucha gente al estrés. El estrés está considerado la enfermedad número 1 del 70% de los problemas mentales y orgánicos, el estrés. Y esto lo confirma la clínica Mayo en Rochester, que es una de las clínicas más conocidas en el mundo, y el Hospital Hopkins en Estados Unidos. El estrés se considera que es el factor 1 en problemas mentales y orgánicos del ser humano del siglo XXI. El ser humano, huracanes, tornados, cae el petróleo, que el peso, quién va a ser el gobernante, esto y el otro, y esto lleva a que perdamos el temor de Dios. Y el temor de Dios es el tema o de los temas más importantes de la Biblia, el más controvertido y el más mal entendido. Quiero que abran sus Biblias en dos pasajes que vamos a usar y tenerlos como base para esta conferencia. Deuteronomio capítulo 5 versículo 29, Deuteronomio 5, 29, y Primera de Pedro 1 del 13 en adelante. Dice Deuteronomio 5 versículo 29. Esto es palabras maravillosas de Dios. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón, que me temieran, que guardaran todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Dios está explotando aquí con signos de admiración. ¿Quién diera que pudieras entender que si tú temes a Dios, te va a ir bien en la vida? Y no solamente te va a ir bien en la vida, también les va a ir bien a tus hijos. Y en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, dice el apóstol Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían cuando estaban en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en qué. Vean qué importante es este tema. Conduzcámonos, si nos decimos cristianos: papito, ya estoy enfermo, te pido por mi esposa, te pido por este cáncer, te pido que me des trabajo. Si estamos invocando a Dios de veras y creemos que Él nos va a contestar y queremos que nos conteste, tenemos que vivir en temor, en el temor de Dios, durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Siendo que es tan importante este tema, tenemos que desarrollarlo y conocerlo profundamente. En primer lugar, ¿qué significa temer a Dios? ¿Qué diferencia hay entre temer a Dios y tenerle miedo a Dios? Fíjense lo que acabo de decir. No es igual temer a Dios que tenerle miedo a Dios. Temer a Dios, a los que les interese apuntarlo, es simplemente la conciencia continua de que estamos en su presencia y que cada acción, cada pensamiento y cada obra que hagamos
está abierta ante sus ojos y vamos a recibir de Él de acuerdo a lo que hagamos. Hace algún tiempo había una historia de un matrimonio que tenía unos niños chiquitos y les dijeron a los niños: papá y mamá vamos a ir al cine, pórtense bien. Nada más, no estaban ni siquiera allá arriba del carro los papás, cuando los niños comenzaron a aventarse helado, a agarrarse a cojinazos, desplumaron como 3 cojines, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estaban esperando que se fueran sus papás para hacer de las suyas. Llegaron los papás a la casa y encontraron todo este desbarajuste y pues les dieron su buena zurra, ¿verdad? Y entonces la próxima vez les dijeron a los niños: miren niños, vamos a poner cámaras de televisión en cada cuarto y recámara de nuestra casa, y cuando regresemos simplemente vamos a ver las cámaras de televisión para ver lo que hicieron. ¿Cómo creen que se portaron los niños? ¿Perdón? Bien, ¿verdad? ¿Por qué? Por sentirse observados. Si muchos de ustedes no hacen lo que hacen cuando nadie los ve, es porque tienen temor de Dios. Pero si muchos de ustedes siguen con el pensamiento: ahorita nadie nos ve, estoy en un hotel y nadie me ve si puedo prender la pornografía, estoy con mi novio y nadie me ve si nos podemos manosear, estoy con unos amigos aquí, ¿verdad? Y me puedo emborrachar con los amigos, nadie me ve. Si nosotros no hacemos lo que hacemos por el temor de Dios, es porque no tenemos el temor de Dios. Entonces, el temor de Dios es vivir con una conciencia continua que Él nos está viendo. Veamos, por ejemplo, algunos pasajes de la Biblia relacionados con esto. No los busquen, los nombro rápidamente. Génesis 16:13, tú eres Dios que ve. Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, has entendido desde lejos mis pensamientos, has profundizado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. Versículo 12, aún las tinieblas no encubren de ti, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y malos. Segunda de Corintios 5:10, es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Salmo 94:9, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están delante de Jehová y él considera todas sus veredas. Jeremías 16:17, porque mis ojos están sobre todos los caminos del hombre y su maldad no se esconde de mis ojos. Vean ustedes que la Biblia, y el problema está que no lo creemos. No, que ahorita Dios está ocupado ahorita en Siria. Ahorita Dios está ocupado en otros lados. A mí ¿qué se va a estar fijando en mí Dios? Es el pensamiento que nos embarga el alma continuamente. Pero cuando tenemos la conciencia y creemos lo que la Biblia dice, nos conducimos de esta manera, sabiendo que no hay nada que le podamos esconder. Ahora, vean la promesa también de que Dios nos dice que todas las cosas que hagamos en secreto van a salir a la luz tarde o temprano. Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Lucas 12:3, por tanto, lo que has dicho en tinieblas, a la luz se va a oír, y lo que has hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Y finalmente, 1 Timoteo 5:24 y 25, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer
ocultas. Con Dios no jugamos. A Dios no lo engañamos. No nos podemos esconder ni tener una vida secreta. Como dicen, una vida en tu closet y después sales del closet y das a conocer lo que ocultaste en los últimos años de tu propio carácter y de tu propia personalidad. No podemos burlarnos de Dios, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Fíjense lo que dice la Biblia. Si tú tienes un pecado, yo no sé cuál, puede ser un amante, una fornicación, estar robando o lo que sea, y pasan 4 o 5 meses y dices, bueno, no me ha pasado nada ni me ha castigado Dios. Entonces sigues haciendo lo que estabas haciendo porque todo sigue igual. Tengo 3 meses viendo pornografía y nada pasa. Tengo 6 meses robando en mi trabajo y nada pasa. Tengo un amante ya desde hace 3 o 4 años y mi esposa no se ha enterado y todo va bien. Es más, voy a la iglesia y hasta doy mis diezmos. Pero lee lo que dice claramente. Hay algunos pecados que Dios no juzga inmediatamente. O sea, no cae el hacha del juicio así. Juan el Bautista lo dijo con estas palabras: el hacha ya está puesta en los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado. O sea, Dios espera a que cambies, a que cambies, a que cambies, y si pasa el tiempo y no produces fruto, el fruto del Espíritu Santo, Dios deja de tratar contigo. Y además, lo que escondías lo saca a la luz. ¿De qué manera, santos de Dios, la realidad de estas verdades debería cambiar nuestra vida diaria? ¿Qué pensamientos debes de comenzar ya a cambiar sabiendo que los mismos pensamientos que tienes, Dios los está leyendo? Tú puedes estar sentado aquí y viendo a otra mujer y echándole el ojo, y Dios sabe a quién estás mirando. A Él no lo engañas. Y todo tiene un registro en los libros de Dios. ¿Qué palabras deberías ya de dejar de hablar? Sabiendo que Dios escucha todo lo que decimos y a quién criticamos. ¿Qué actos o qué obras deberías ya de dejar de hacer? ¿Qué actitudes deberíamos de reconocer? ¿Qué motivos o pensamientos deberíamos de purificar a través de nuestra vida y de nuestro arrepentimiento? Y finalmente, ¿qué revistas, qué videos y qué películas deberíamos ya de dejar de ver? Sabiendo que hay un Dios que no hace excepción de personas. Cuando nosotros nos conducimos de esta manera, es precisamente lo que se llama la santidad. El estarnos continuamente limpiando, purificando, sacando del cochinero la amargura, el rencor, todo aquello del pasado, para no bloquear la gracia de Dios y para que el día de mañana sea mejor. Porque Dios siempre tiene lo mejor adelante de nosotros. Siempre lo mejor de tu vida y lo mejor de mi vida no está ahorita ni atrás, está delante de nosotros. No nos imaginamos hasta dónde Dios nos quiere bendecir. ¿Quién diera, dice en Deuteronomio, que tuvieran tal corazón, que me obedecieran para que les fuera bien a ellos y a sus hijos? Veamos ahora a continuación por qué es tan importante este temor de Dios en nuestra vida. Número 1, en Romanos capítulo 3, versículo 18, dice la Biblia que el ser humano a nuestro alrededor, o sea, los que no son cristianos, hacen lo que hacen, viven como viven, transan como transan, adulteran como adulteran, roban como roban, mienten como mienten, simplemente porque no tienen el temor de Dios. Dice Romanos 3, versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque si tuvieran el temor de Dios, no harían, vuelvo a repetir, lo que hacen. En segundo lugar, la Biblia nos dice en Proverbios 1, versículo 7, que el temor de Dios es necesario
para tener sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora, noten esto con mucho cuidado. ¿Qué diferencia hay entre ser sabio y tener mucho conocimiento? Porque nosotros le llamamos sabios a una persona, no es muy sabio, tiene muchos conocimientos, habla 5 idiomas, es políglota, etcétera, etcétera, o es un genio, lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando venimos a este libro que es la Biblia, descubrimos algo. La sabiduría es la capacidad que el Espíritu Santo nos da para aplicar el conocimiento. Voy a explicarlo. Dios nos dice a los varones: amen a vuestras mujeres. Efesios 5, 22 en adelante. No como Rambo, no como John Travolta, no como los actores de Hollywood. Ama a tu mujer como Cristo nos amó desde la cruz, con un amor incondicional, sacrificial. Muy bien, yo ya soy cristiano. Este conocimiento cualquier varón cristiano lo tiene. No seas mustio, a menos que nos visites y no tengas este conocimiento. La Biblia dice que los maridos amemos a nuestra mujer como Cristo nos amó, de una forma incondicional. Muy bien, yo ya tengo el conocimiento. Ahora bien, fíjense, síganme con mucho cuidado. Si ese conocimiento que yo ya tengo con respecto a cómo tratar a mi mujer, lo comienzo inmediatamente a aplicar en mi casa, y mi esposa se convierte en mi reina, mi esposa, mi amiga, mi amante, comienzo a ser más considerado con ella, más caballero con ella, la tengo más amabilidades con ella, la respeto aún muchísimo más. Es porque estoy aplicando el conocimiento, y mientras más aplico lo que sé, más sabio me vuelvo. La sabiduría es el resultado de aplicar el conocimiento, lo que tú sabes. Si dice la Biblia: no toques a tu novia, no forniquen antes de casarse, y lo practicas, te haces un muchacho sabio, una muchacha sabia. Y sabes una cosa, vas a ser el número 1 en tu clase. Vas a discernir la voluntad de Dios, vas a tener paz. Dios te va a dar compañeros, compañeras, o tu próximo esposo, tu próxima esposa, que va a ser lo que tú estás buscando, simplemente porque fuiste sabio, fuiste sabia en saber a quién escoger. No escogiste a cualquier pelefustán roto quintopatiero. Escogiste al muchacho que va a ser el padre de tus hijos, y escogiste a la mujer que va a ser la madre de tus hijos. ¿Y sabes por qué lo hiciste? Porque estabas lleno de sabiduría en el momento de escoger. No cuando estabas en la disco, sino cuando realmente supiste que esa muchacha, ese muchacho era para ti. Hay otra cosa que explicamos de la sabiduría, que es con el dinero. En Proverbios 2 y en Proverbios 3 la Biblia dice: adquiere sabiduría antes que piedras preciosas, antes que el oro y que la plata. Yo algún tiempo en mi vida, como todos nosotros, ¿verdad? La Biblia está llena de misterios profundos y aventuras que cuando descubres dices: cuánta sabiduría de Dios. Yo le preguntaba a Dios: ¿por qué, Señor, me dices que antes de que me quieras bendecir con dinero, o antes que me quieras prosperar, necesito tener sabiduría? Y lo pude comprender. Y aquí en la Biblia lo dice. Y me dijo Dios, ¿verdad? Nos lo dice a todos nosotros: hijito mío, hijita mía, porque si tú tienes dinero y yo te bendigo en tu negocio de tacos y de hamburguesas, y en tu gerencia y en lo que tus propiedades o en tus movimientos políticos, si yo te prospero y tú no tienes sabiduría, cuando comiences a hacer dinero, ese dinero se va a convertir contra ti en una maldición. Se va a convertir, en lugar de una bendición, en una maldición. Tú creías que ganar ya 30,000 pesos más o 100,000 pesos más, o que te subieron y subiste de puesto y fuiste Miss México y fuiste político a través de engaños, de regalar tu cuerpo, de vender tus convicciones cristianas. ¿Sabes una cosa? Voy a dejar que seas político, voy a dejar que seas presidente, voy a dejar que tengas esa mujer, voy a dejar que tengas esa casa, pero ya que la tengas, se va a convertir en una maldición. ¿Y sabes qué significa esto? Que nunca podrás disfrutar lo que tú querías. Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Dice Salomón: hay hombres a quienes he visto que no les falta nada, tienen todo lo que su alma posee,
Pero, versículo 2, no tienen el don para disfrutar lo que tienen. Qué grande diferencia se encuentra ahí, ¿verdad? El hecho que tú tengas bienes materiales no significa que los estés disfrutando, porque no podemos disfrutar nada en la vida sin la bendición de Dios. Ya tienes el castillo de Chapultepec y vives ahí donde mataron a Juan Carlos o al emperador fulano de tal, ¿verdad? Y ya vives ahí en la casa que tú querías y tienes el carro que tú querías. Y sabes una cosa, que comienzas a descubrir que aun cuando tienes esa casa y ese carro, sigues con un vacío, sigues en tus pleitos en tu casa, sigues con problemas. Mientras más ganas, más gastas, y creías que te iba a alcanzar más con ese aumento que te dieron, y descubres que más gastos tienes, y comienzas a descubrir que ni las vacaciones disfrutas, porque es imposible disfrutar la vida sin Dios. ¿Para qué les doy ejemplos? Les voy a dar un ejemplo, pues ya murió, ¿verdad? Varios que voy a estar ya murieron. La que fue tu madrina, María Félix. Hoy en la mañana estaba yo buscando unas cosas en internet, informándome cómo van las cosas en Medio Oriente, y pasaron ahí un video rapidísimo de recordando a María Félix. Murió a los 88 años, enterró como a 6 atrás de su jardín. Se casó con Agustín Lara, con Jorge Negrete, su último fue un francés, etcétera, etcétera. Pero lo que más me llamó la atención, que fue considerada la mujer más bella del mundo, porque se fue a Hollywood de Europa, su último marido fue un francés, tuvo un solo hijo, Enrique Álvarez Félix, etcétera, etcétera. Pero me llamó la atención la forma en la que ella comenzó a ver la vida. ¿Y saben ustedes cuál era su principal frase de ella? Ámate a ti mismo, no te preocupes por los demás. ¡Qué barbaridad! Completamente lo contrario a lo que Jesús vino al mundo a decirnos. Mientras más te ames a ti mismo, menos debes de importarte por los demás para ser más feliz. Y sabemos, ¿verdad?, que todavía años antes de morir prohibió que nadie la viera, y cuando se murió prohibió que levantaran su ataúd, porque no soportó al llegar a los 55 años, 60 años de edad, que levantaba la mano y se le levantaba la patita. 12 cirugías plásticas, 12 cirugías plásticas. Vivió en una cárcel, no le importaban los hombres. A mí no me importa ninguno me satisface. Dice, mientras yo viva para mí, nunca sufriré por los hombres. Y tal como lo dijo, ¿verdad? Nunca sufrió, a todos los enterró. Entonces, me llamó mucho la atención eso, porque yo le comentaba a mi esposo en la mañana, fíjate nada más, esto es algo que muchas mujeres anhelan, ¿no? Quiero ser la más bonita de mi clase. El otro día también leí un artículo sobre las, ¿cómo se llama esa? Secret, ¿cómo se llama de Secret? Victoria's Secret, que escogen a las mujeres más lindas del mundo, menores de 25 años de edad. Y leí un artículo que sacaron también, que es increíble la envidia y el odio que entre ellas se tienen. No soportan cuando invitan a otra que sea más bonita que la que estaba antes, y se llenan hasta comienzan a tomar pastillas tranquilizantes y acaban en drogas. No soportan que alguien compita en su belleza con ellas. Es una guerra por la belleza entre ellas impresionante, y las vemos todas aquí, ¿no? ¿Y a cuántos de ustedes les estoy viendo la cara de mustios, verdad, que tienen? Que andan viendo la cosa de Victoria's Secret. Y todo el mundo las considera guapísimas, elegantísimas. ¿Cómo acaban ellas? El último concurso mundial de belleza, el 63% de las concursantes, el 63% en el último Congreso Mundial de Belleza se habían operado. Muchachas de menos de 23 años, 24 años. Cuando los músculos de tu cara, de tu quijada no están todavía fijos, te jalas ahorita y a los 30 años se te va a hacer así, a los 35 así, a los 40 vas a estar así y vas a parecer Buda. ¿Por qué? Porque los grandes cirujanos honestos dicen, una mujer no resiste una cirugía antes de los 35, 40 años, hasta que ya su piel está completamente formándose, y la segunda a los 60. Pero se deforman completamente por dar la apariencia en el mundo de belleza sin saber el precio que se paga. ¿Cuánta sabiduría
hay en la Biblia. ¿Por qué hacen todo lo que hacen? Porque no tienen el temor de Dios. En tercer lugar, el temor de Dios es muy importante también para poder conocer, qué precioso es esto. Salmo 25:14, los secretos de Dios. El temor de Dios es indispensable para conocer los secretos de Dios. Dice el Salmo 25:14. Esto me encanta. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Si no hay temor de Dios en tu vida, en vano oras, en vano lees la Biblia, porque no entras, no haces química con la santidad de Dios. Y la santidad de Dios se encuentra solo en su temor. Su comunión es con los que le temen, y mira lo que dice a continuación: y a ellos les dará a conocer su pacto, o sea, sus cosas secretas. ¿Qué cosas tan misteriosas tenemos en el mundo que vivimos? La predestinación. Oye, hermano, ¿usted es calvinista o es arminiano? ¿Y usted cree en el calvinismo o en el arminianismo? A ver, explíquemelo. ¿Y por qué Dios permite las guerras? ¿Y por qué Dios permite a Satanás? ¿Por qué Dios no acaba con el mal? ¿Por qué permite problemas genéticos Dios? ¿Por qué hay tantas diferencias denominacionales? ¿Por qué Dios permite cataclismos? Y tantos misterios que hay en el mundo que la gente los quiere conocer. Demandan respuestas de Dios sin entender que no tiene la sabiduría para poder entenderlos. Es como un niño de 5 años. Oiga, maestro de filosofía o de química o de astrofísica, explíqueme la fórmula E igual a mc al cuadrado de Alberto Einstein de la teoría de la relatividad. Maestro de genética, explíqueme usted el ácido desoxirribonucleico o el ADN. ¿Cómo funciona? Mira, chamaco, cerebro de avispa. Aunque yo te lo explicara, Pepito, no tienes desarrollado el cerebro. ¿Que no tengo el mismo cerebro que usted? Tenemos el mismo cerebro. La diferencia entre tu cerebro y mi cerebro es que el mío está más desarrollado que el tuyo. Son los mismos, pero tengo más desarrollo. Y el entendimiento y la comprensión de las cosas es conforme a uno va creciendo y va uno entendiendo poco a poco el mundo que nos rodea. Entonces yo no te puedo explicar la teoría de la relatividad de Einstein si primero no sabes aritmética, y después tienes que saber cuadrados, y después tienes que saber raíz cuadrada, y después logaritmos, y después álgebra, y después cálculo diferencial, y después matemáticas cuánticas. Y cuando ya llegues a cierto nivel en física matemáticas, la vas a entender. Lo mismo que la genética. Así es la dimensión espiritual santos de Dios. ¿Cuántos de ustedes están queriendo ya saber? A ver, tienes 1 año de convertido, 3 años de convertido y vives en pecado. U 8 años de convertido y vives en pecado, y vienen aquí a las clases de elite, el Instituto Teológico, y a veces te mandan a los maestros: ay, maestro, explícame esto, y a ver esto por qué, creyendo que ellos tienen la capacidad de entender, y no lo entiendes por tu falta de desarrollo y porque no tienes el temor de Dios en tu vida. Qué bendición cuando tememos a Dios, que comenzamos a comprender la mente de Dios, y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él no piensa como nosotros pensamos. Y sus caminos de Dios, la forma como Él actúa, no es la forma como nosotros actuamos normal y naturalmente. Así como los cielos son más altos que la tierra, así Dios piensa diferente a nosotros. Y si queremos alcanzar sus pensamientos, ¿quién nos tiene que subir a la mente de Dios? El Espíritu Santo. Y sin santidad no subes. 10 años en Cristo, 15 años en Cristo, y aquí estás cuando deberías de estar ya afuera de la estratosfera espiritual, conociendo y entendiendo más. Y mientras más subimos y más entendemos, más condición tenemos para ayudar al mundo, explicar al mundo, bendecir a nuestra familia. Más paz tenemos, más seguridad, nada nos asusta, no tenemos temor de nada. Que vamos en el avión y comienza el avión a hacer y comienzan las señoras, nos vamos a estrellar. Señor, aunque siga gritando, sus gritos no van a detener el avión.
Ahí que hacemos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, en 30 segundos estamos con Jesús. Aleluya, ahí te voy, Señor, ahí te voy, ahí te voy. Y estoy hablando en serio. Y mi esposo y yo lo hemos pasado, y mi esposa le puede dar testigo. Muchas veces hemos tenido unas turbulencias, pero de veras que creímos y tranquilos. Señor, en menos de 45 segundos tocamos, aterrizamos contra el Popocatépetl. Y ni vamos a sentir nada. ¡Pum! Y de repente abrimos los ojos y estamos con Jesús. Muy bien. En cuarto lugar, el temor de Dios es importante para no vivir atormentado por el temor del mundo, del diablo, de las condiciones económicas, etcétera, etcétera. Salmo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Proverbios 28, versículo 1. ¿Cuánta sabiduría de la Biblia? Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. A esto que fue escrito hace 2000 años, la psicología moderna bautizó con el nombre de paranoia. Una persona paranoica, de acuerdo a la psicología moderna, es la persona que tiene temor de todo: subirse al avión, tengo miedo de la gente, antisociable, me voy a morir, y si se muere mi esposo, ¿qué voy a quedar sin seguro social? No nos vamos a quedar sin herencia. Siempre la persona paranoica, o sea, una persona que está siempre enfocándose hacia lo que va a pasar y todavía no ha sucedido, es una persona atormentada. Porque es tormento del alma. Oye, pero todavía no se muere el viejo. Tranquila, cocolina. Todavía no ha pasado eso, tus hijos todavía no ha pasado eso. Nos adelantamos por nuestros temores, que no es el temor de Dios, a las circunstancias, y las circunstancias nos atormentan. Dice en primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que vive con temores vive atormentado, porque el temor es tormento del alma. Toda la Biblia es una consistencia impresionante de pensamiento, tanto de los escritores del Antiguo como del Nuevo Testamento. El temor de Dios nos va a librar de vivir atormentados. Y quiero decirles que el temor, no el de Dios, el temor que manifestamos por las circunstancias, por la incredulidad de que Dios ya no nos guarda ni nos va a guardar, es el arma más efectiva y más poderosa y más destructiva que el diablo usa contra nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. 1 Timoteo capítulo 1. Sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Sabías tú que el temor paraliza? El temor te impide proyectarte hacia adelante. El temor congela el alma. Les voy a dar un ejemplo. Son las 2 de la mañana en tu casa y estás, y de repente oyes, se está abriendo la puerta. Y en ese momento, en lugar de que te pares, a mí me vale, agarras el bate de béisbol, te quedas así. Y hay algo que nos impide hasta movernos. Nos sentimos como que algo nos congeló del temor de lo que pueda pasar. ¿No es cierto? Un día yo me acuerdo que estábamos en Acapulco y hay una playa que se llama Pidelacuesta, casi al final ya de Mocimba, donde son las olas más grandes de Acapulco. Casi nadie va a Pidelacuesta, más que es famosa por la puesta del sol. Si quieres ver la puesta del sol en todo su esplendor a las 6 de la tarde en Acapulco, vete desde las 5:30 a Pidelacuesta. Y las olas son como de 2-3 metros.
Y a nosotros nos enseñaron, pues desde luego, que cuando la ola se levanta así, ¿verdad?, te metas para que la ola quiebre y se rompa después de ti, para que no te envuelva. Y por eso se ahogan tantos en la Condesa. Y cuando se ahogó en la playa, ¿verdad?, se oyó porque no supo cómo meterse ni cómo responder a las olas. Ok, entonces una vez yo estaba así volteado y no me acuerdo qué estaba haciendo, cuando de repente vi una ola enfrente de mí y yo sabía que tenía que meterme así, aventarme contra la ola para que se quebrara, pero vi tan grande la ola que me congeló. Me dio temor de aventarme de clavado, y ahí lo descubrí, ¿verdad? El temor me hizo quedarme sin responder, sin mover mis miembros y quedarme así. No se imagina la revolcada que me dio. Pero siempre que nos enfrentamos a peligros, ¿verdad?, el temor congela, te impide proyectarte. Y el temor de Dios nos impide que nosotros seamos gobernados por los temores. Jesús dijo en Mateo 6: no te preocupes por el día de mañana, hombre. Ahí estás como león enjaulado a las 2, 3 de la mañana. ¿Qué comeré mañana? Y no tengo para el desayuno. Todavía no amanece. A lo mejor Dios hace un milagro y te trae, no sé, alguien que te traiga cornflakes para tus hijos, para una leche para poder desayunar. Espera el último momento, Dios va a actuar. Mañana traerá su afán. Preocúpate ahorita por el afán de hoy. Hoy tenemos demasiados problemas para preocuparnos de los de mañana. Y así hay gente, vive preocupada continuamente, y así se mueren. Unos por la belleza, como ya vimos, artistas de cines. Otro, como también Madonna dijo hace como 6 meses: me preocupa llegar a los 55 años y no tener público, porque me moriría. Lo que me sostiene es el público y el aplauso de la gente. Un temor tremendo a envejecer y a perder a su público. Imagínense nada más como lo tienen las reinas de belleza, que la belleza se tiene que acabar, el dinero se tiene que acabar, tus amistades se tienen que acabar, tus conexiones políticas se tienen que acabar, todo se acaba. Y tenemos al final, acabamos solos. Bienaventurado el hombre que tiene a Jehová, porque nunca será desamparado ni abandonado por el Señor de los ejércitos. Bendito sea Dios, a su nombre. En penúltimo lugar, en 2 Corintios 7, versículo 1, en penúltimo lugar, el temor de Dios es importante, porque sin el temor de Dios no podemos madurar en la santidad. 2 Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. Sin este temor no creces. Sin este temor de Dios en tu vida, si no estás consciente de toda la presencia de Dios en tus caminos, día y noche, en tus pensamientos, y sigues haciendo lo que sigues haciendo y estás haciendo porque nadie te ve, porque ese es tu pensamiento: nadie me ve, los seres humanos. Porque si realmente yo estoy consciente que Dios me ve, oye, yo no trato a mi novia como lo hago cuando estoy sentada en el carro solo con ella una noche en un estacionamiento. Yo no sintonizo las películas cuando solo un hotel, que sintonizo cuando yo sé que Dios me está viendo. Yo no robo a escondidas, ni me escondo. ¿Por qué? Porque sé que Dios me está viendo y los hombres no me están viendo. Pero si yo tuviera el temor de Dios, no haría lo que hacemos cuando estamos solos. Porque es cuando estamos solos y cuando nadie nos ve donde se demuestra a Dios que le tememos. Y mientras no hay esa conciencia en tu vida y la comiences desde este momento ya alimentar, no vas a crecer en santidad. Y si no creces en santidad, no creces en bendiciones. Y si no creces en bendiciones, creces atormentado, atormentada, con rencores, con amarguras, con esto y con el otro. Nunca estarás contento con lo que tienes, ni donde vives, ni a dónde viajas, ni con quién estás casado, ni quiénes son tus hijos, ni nada. ¿Por qué? Porque no hay contentamiento más que a través
del temor de Dios. Y terminamos en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y sin el temor de Dios no podemos entrar al reposo de Dios. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 3, del 1 al 3. Vean ustedes la primera palabra que se usa, temamos. Qué increíble. Y no está hablando temamos del diablo, temamos de los temblores, temamos de las circunstancias. Está hablando del temor de Dios. Pero fíjense cómo es la primera palabra con la que aborda el Espíritu Santo lo que va a desarrollar. Temamos. ¿Por qué? Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezca que no lo han alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos, ¿qué cosa? ¿Saben ustedes que el séptimo día Dios descansó? Génesis capítulo 2, así acá el capítulo 2 del Génesis. El capítulo 1, perdón, y el capítulo 2 comienza diciendo que Dios santificó o puso aparte no los 6 días de la creación, sino Dios separó el séptimo día como algo especial. Y saben ustedes que el séptimo día no se ha acabado. Dios sigue reposando de sus obras. Ahora muy bien, cuando viene Israel, Dios, para que recordaran que no todo es trabajar, que no todo es estudiar, que no todo es los problemas de este mundo, sino que vivimos para conocer a Dios y entender que a través de nuestra conexión y comunión con Él, todo lo demás, mi licenciatura, mi medicina, mi carrera, artístico, futbolista, lo que sea, todo lo demás lo pongo alrededor, girando de la cruz, todo me va a salir bien. Entonces Dios le da a Israel el séptimo día para que un día a la semana se olvidaran de todo absolutamente. No se llevaran ni la laptop a Acapulco en vacaciones. Descansen y este día piensen solamente en mí, alaben, disfruta a tus nietos, a tus hijos, juega en la arena con tus hijitos, con tus nietos, con tu esposa, llévatela al cine, descansen, váyanse a cenar en la noche, desconéctate, no pienses nada absolutamente de todos los negocios ni del mundo donde tú te encuentras y conéctate conmigo nada más. Muy bien, acaba el Antiguo Testamento y Jesús en Mateo 11, versículo 27 en adelante, dice lo siguiente: vengan a mí los que están cargados y trabajados, ¿verdad? ¿Quién no está trabajado y cargado y ya decimos, ya estoy harto? Ya llega la Semana Santa y córrele a la carretera a Acapulco y vamos a descansar, o vámonos aquí, vámonos allá, porque queremos desaparecernos, ¿verdad? Por lo menos del smog y de México y lo que sea, por algunos días. Jesús dice, ¿quién no está cargado? Vengan a mí, y fíjense lo que dice Jesucristo: y yo les daré el Shabbat. El descanso que le di a Israel, ahora los que vengan a mí, se los doy diario.
necesario, porque ahora en Cristo hemos entrado al reposo eterno de Dios, que es el que habla Hebreos capítulo 4. Una vez llegó una persona que aprecio mucho, y él pertenece a un grupo que se llaman los sabáticos, o los del séptimo día. Es un grupo de pseudo cristianos, y les llamo pseudo cristianos porque no lo son, ya que ellos imponen la ley todavía. Y me dice: Armando, ustedes los cristianos, ¿por qué no guardan el sábado? Y le contesté: te ganamos. Le dije: guardamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Le dije: ¿que nada más tú el sábado? Le dije: nosotros todos los días ya son de descanso, es nuestro Shabbat, porque hemos entrado a los brazos de Jesús, y al venir a la cruz todos los días son santificados. Ya la Semana Santa no es santa para nosotros, los 365 días del año son santos para nosotros. Que el mundo recuerde la Semana Santa y la Navidad para recordar es otra cosa, pero ya no tenemos, es el viernes a las 3 de la tarde, en este momento oremos o pongámonos a ayunar. ¿Sabes una cosa? Esas son tradiciones. Claro que es el momento en que se recuerda que la crucifixión de Cristo, pero ya todos los días son santos para nosotros. Entonces no se puede entrar al reposo de Dios. No podemos llegar a la casa en la noche, por ejemplo, y estar lleno de broncas. ¿Quién no está lleno de broncas? Le debes a aquel y te anda buscando por acá. ¿Y quién puede llegar a la casa en la noche y de repente me olvido y ¡plum!, me aprieto algo aquí y me bloqueo con todo y comienzo a roncar como un bebé? A la única que me molestaba era a mi esposo. Pero voy a dormir mis 8 horas y no me voy a levantar a las 2 de la mañana como un león enjaulado. ¿Y qué haré con esto? Y este problema, etcétera, etcétera. Porque me voy a la cama como hijo de Dios, sabiendo que los problemas de mañana no están en mi capacidad de resolverlos, sino en las manos de Dios. No me voy a atormentar una noche pensando en mis problemas, cuando Dios demanda que duerma mínimo mis 8 horas. Y si no duermo mis 8 horas y no soy una persona que tiene disciplina para dormir, vivo atormentado y no funciono ni física ni mentalmente igual. La falta de sueño y la falta de reposo afecta a tu sistema nervioso. ¿Y sabes por qué no lo haces? Porque no has entrado al reposo de Dios. Porque cuando oyes la palabra, la oyes sin fe. No crees lo que dice la Biblia. No has venido a la cruz a dejar todas tus ansiedades delante de Él. Si hay alguna persona que me escuche en esta tarde y tienes problemas, lo estás cargando, es porque no los has dejado en la cruz. Dios, tú quieres cargar con tus problemas, pero la Biblia dice: echando toda nuestra ansiedad, 1 Pedro 5:7, sobre Él. Señor, ahí está mi hija, yo no la voy a cambiar. Ahí está este negocio, me buscan mis enemigos, no los voy a cambiar. Señor, tengo todo en tus manos, tú estás al control de todo, Señor. Yo me duermo como un pajarito, pío, pío, pío en la noche, con mis pajaritos y con mis gusanitos. Tú los provees para mañana y me duermo tranquilo y me levanto, aleluya, gloria a Dios. Y aunque me aderezas mesa de mí en presencia de mis angustiadores. Es lo que significa el Salmo 23. David estaba lleno de enemigos, pero se sentaba a desayunar con su familia, se sentaba a comer con su familia y se sentaba a cenar con su familia en paz. Aderezas mesa delante de mí, puedo comer con 1000 problemas, pero mis alimentos con mi familia son santos. Y en la comida no me voy a preocupar de nada más que del chivo, las tlayudas, el pozole, la birria, reírme con mi esposa, con mis hijos, porque ese momento es inigualable. El tiempo con nuestra familia nunca lo volvemos a recuperar. Y es el tiempo más lindo que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. La exposición de tu palabra alumbra nuestros ojos, nos ilumina, nos sitúa, nos coloca, nos establece en la seguridad de tus promesas. En tu paz tendremos la paz, en tu luz veremos la luz. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, porque saldrá bien en todo. Bienaventurados los que tienen conciencia continua, que vivimos delante de un Dios ante cuyas obras nuestras están desnudas delante de Él.
No hay nada que le podamos ocultar, nada. Él conoce los pensamientos más recónditos y más profundos de nuestra alma. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si me invocan por Padre, y cuando oras me dices: Padre Santo que estás en los cielos, condúcete en temor. No te olvides de mi temor, dice el Señor. El temor de Dios nos acerca a Él. El tener miedo de Dios nos aleja de Él. Esa es la diferencia. Pero en lugar de vivir lejos de Él, vivimos cerca de la cruz, porque es ahí donde encontramos la abundancia de gozo, de paz, de seguridad, de esperanza, de bienestar, de futuro, porque en Él podemos estar firmes y constantes, sabiendo que Él nos ve, nos conoce y nos dará conforme a nuestras obras. Padre, bendecimos tu palabra. Y si tú en esta mañana, o los que nos oyen a través de las redes sociales, aún no tienen esta paz, este temor de Dios en su corazón, y se dicen cristianos, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque este temor no lo tienes por tu incredulidad, porque no va acompañada con la fe. Cuando oyes la palabra, no practicas ni crees realmente que es verdad, y eso te seguirá viviendo o llevando una vida de tormento de tu alma. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y dile: Señor, creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que a los 3 días resucitaste de entre los muertos, y te pido que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Aleluya, porque Él vive. Él vive. Él vive. Gracias, Jesús. Y créanmelo, se los digo con todo mi corazón, más rápido de lo que pensamos nos vamos con Él. Ya se oyen sus pasos en el cielo, ya viene por nosotros. Se va a acabar ya todo. Vivamos para Él. Nos ponemos de pie. Los que quieran recibir esta bendición pastoral lo pueden hacer. Que Dios bendiga tu vida y tu matrimonio. Que Dios bendiga a tus hijos. Que Dios bendiga el fruto que llevas en tu vientre ahora, para que esa criatura nazca en medio de un hogar cristiano, educado en el temor de Dios. Inculcarles a nuestros hijos desde pequeños: Dios nos ve las 24 horas del día. Que Dios bendiga a tus padres. Que Dios bendiga tu trabajo. Que puedas ser lleno del conocimiento y el espíritu de sabiduría, de inteligencia y conocimiento espiritual, para que apruebes siempre lo mejor y permanezcas firme en la esperanza a la que todos hemos sido llamados, para no avergonzarnos en su venida. Y que Dios ponga en este momento sobre tu vida esa paz que guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Les bendecimos con esa paz en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga.